Masigalupo, aquí estamos, Noemí Ceballos, Juan Carlos Sánchez, ya mismo llega el abogado Hugo Landívar y quien le habla Alcides Montilla. Ya estamos en este preámbulo, doctor. ¿Qué pasa con Izquierda Democrática? Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a Alcides, amigo de larga data, Así es. con quien pues me relacionaba cuando hace muchos años nos entrevistaba en el aeropuerto de Guayaquil, Correcto, muy bien que se acuerda siempre, de usted, ¿no? siempre con su grabadora en la mano. Mire Ahí usted, hicimos esos tiempos que relata el doctor El Dalton arma Pasigalupo. democrática, el periodista, la grabadora. una gran amistad que permanece en el tiempo, el Así es, respeto y la hermano. admiración para ese trabajo periodístico. Igualmente Un para usted, saludo, doctor. pues, a quienes son parte del panel. Bueno, pues, y respondiendo su inquietud, Alcides, el país conoce la grave crisis política que vive Izquierda Democrática. Es muy lamentable lo que está sucediendo al interior del partido. Hay grupos faccionalizados. Se quiere, pues, un momento dado deslegitimar la presidencia nacional que la ejerce Enrique Chávez, quien es el presidente nacional registrado en el Consejo Nacional Electoral. Se quiere disputar esa presidencia por parte de alguna otra dirigente del partido. No. Y le digo, se está a la espera de lo que resuelva definitivamente, pues, el órgano electoral, tanto a nivel de Consejo Nacional Electoral como de Tribunal Contencioso Electoral. Yo vengo demostrando mi preocupación al interior del partido por este grave enfrentamiento que ha llevado pues a un hecho inusitado, que un partido que está legalmente registrado como fuerza política en el Consejo Nacional Electoral no haya podido presentar candidatos en todas las provincias del país en estas últimas elecciones. Solo ha presentado candidatos en la provincia del Guayas, en la provincia de La Suay y nada más, lo cual pues consagra una derrota política sin participación. Y esto es muy grave para el futuro del partido. Yo vengo pues insistiendo en que una vez que de manera definitiva el Consejo Nacional Electoral o el contencioso electoral en su momento resuelva definitivamente este conflicto jurídico, vayamos a una convención nacional de unidad, porque la opinión pública está esperando solamente eso, porque si vamos a dar el espectáculo de seguir en nuestras divisiones e ir a una convención disputada en que una mayoría aplaste a una minoría, no hemos resuelto el problema interno del partido y el partido perderá viabilidad política. Eso se lo he dicho yo a todos los dirigentes del partido, a todos, a los dirigentes de las dos facciones, y me he propuesto hacer todos los mecanismos de mediación posible para efectos de que esa directiva de unidad se dé en una próxima convención nacional. Esa es la realidad, hay que enfrentarla y bueno, esperemos a ver qué nos dice el futuro. En la segunda vuelta entre Luisa González con Daniel Noboa, ¿verdad? En las redes sociales, usted, doctor Dalton Masigalupo, ha manifestado que el electorado, la gran mayoría del electorado, que votó especialmente por la tesis de Fernando Villavicencio, tiene que votar por Daniel Noboa. Yo le hago aquí una operación muy aritmética desde el punto de vista político electoral. Vea, doctor, Noboa tiene 24%, ¿verdad? Recibiría los votos de Villavicencio, que tiene 16%. Topic, que ya ha dicho que va a votar, entiendo yo que también una mayoría de ellos, que tiene 14%. Lo de Otto también, Otto Sonejos ha dicho que también va a votar por la Daniel tesis de Lobo. Daniel Noboa. Y de Yacu, que yo entiendo que por una consecuencia lógica también se adheriría a esta candidatura. Suman 66%. Los socialcristianos también han dicho que no van a votar por la tesis de Lisa González. 66% es una goleada, pero no nos confiemos, pues, doctor. ¿Qué puede pasar para que ahora con la mesa servida pierda Noboa? ¿Qué puede pasar? Mire,
Lo que usted dice es correcto desde el punto de vista de que ha habido ya definiciones de candidatos presidenciales que han obtenido importantes respaldos en la primera vuelta. Pero claro, ningún candidato presidencial es dueño o propietario de los votos que ha obtenido y de los cuales se favoreció en esa elección de primera vuelta. Pero indiscutiblemente, la orientación mayoritaria de ese electorado que votaron por esos candidatos, que hoy se definen en favor de la opción democrática de segunda vuelta, que es la de Daniel Noboa, se va a expresar en las urnas. Entonces, más allá de hacer el cálculo exactamente en el plano aritmético, hay que ponerle el razonamiento fundamentalmente en el asunto político. Habrá un voto mayoritario que votó por Villavicencio, que votó por, ¿qué le digo?, Jan Topit, que ha votado por Otto Sonnenhösner, el mismo voto del candidato que pasó a la segunda vuelta, Daniel Noboa. Ese voto mayoritario se va a ratificar y hará presidente del Ecuador a una nueva esperanza que quiere vivir el Ecuador. Porque esa juventud a la que llegó Daniel Noboa en los últimos metros de la campaña, y que esa juventud que ha acompañado a Jan Topit, que ha acompañado a Villavicencio, que ha acompañado, le digo, a Otto Sonnenhösner y a otros candidatos, se siente expresada, le digo, en segunda vuelta, en esa nueva esperanza que es la opción presidencial de Daniel Noboa. Ha habido muchos comentarios luego del debate y los analistas políticos han comenzado a razonar el porqué de esta sorpresa, entre comillas, que dio Daniel Noboa, porque no llegó al debate como favorito. Pero muchos le atribuyen, una gran cantidad de ecuatorianos le atribuyen a él la condición de triunfador en el debate. Yo creo que hubo varios candidatos que hicieron una buena presentación en el debate, entre esos Sonnenhösner, pero muchos ecuatorianos le atribuyen el triunfo en el debate a Daniel Noboa y a partir de ahí comienza la campaña de Noboa a desarrollar una estrategia de comunicación de pastillas de ese debate para hacérselos llegar a los diferentes segmentos del electorado, haciendo ver su preocupación por esos segmentos y haciendo ver que es un hombre que con cifras, manejo de datos y de información adicional, ¿no?, era competente para asumir la presidencia de la República. Cuando nosotros estamos en una pugna política, y yo abiertamente he respaldado, como lo saben ustedes, a Otto Sonnenhösner, uno a veces pierde el detalle de ciertas aristas que también entran pues en la lucha electoral. Y una cosa que se acaba de confirmar definitivamente es que el apellido Noboa es una marca política en el Ecuador. A veces nos olvidamos de esas cosas. Nos olvidamos que esa marca política del apellido Noboa es fruto de una intensa presencia política electoral del padre de Daniel Noboa, de Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia de la República. Cientos de miles de ecuatorianos votaron por el apellido Noboa en anteriores elecciones presidenciales. La música que acompañó varias campañas Volvió de ahora. Álvaro Noboa se incorporó también como un elemento subliminal de apoyo en los últimos metros de la campaña en favor de Daniel Noboa. Y ahí hay una serie de componentes emocionales que llevaron a concentrar el voto en favor del candidato Noboa. Y seguramente también hay el interés de muchos ecuatorianos de decir, como no pudo llegar el padre, pues ahora hagamos que gane el hijo, como una suerte, como decir, de compensación al afán protagónico y deseo de ser presidente de la República de Álvaro Noboa. Y siempre se vendió como el empresario principal del Ecuador y que generaba la mayor cantidad de empleo en el país. Entonces, si no pudimos hacer presidente del padre, bueno, vamos a cumplir el sueño del padre en la persona del hijo. Todos estos componentes emocionales que acabo de expresar, más la razonabilidad que demostró Noboa en el debate,
lo ponen en la segunda vuelta. Y esa es la opción contra el autoritarismo, contra la impunidad y contra la corrupción del pasado correísta. La gente está renovando la esperanza. Va a ser el presidente más joven que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Y la juventud se está identificando definitivamente con esa opción electoral. Correcto, doctor. 8 de la mañana, 46 minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Dalton Bacigalupo con las preguntas del ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Gracias, Alcides. Buenos días, doctor Dalton Bacigalupo. Los saludo. Doctor, usted fue parte pues de la anterior asamblea. Aquí estoy viendo los datos últimos del CNE hasta ahora, datos actualizados a las 10 de la mañana de ayer 23 de agosto, con 19 provincias cerradas y el resto con más del 90% de actas válidas. Y entonces la asamblea nueva, doctor, estaría quedándose conformada con más de 50 asambleístas de la Revolución Ciudadana, que obviamente pues no tendría mayoría porque para eso necesitan al menos 71, ¿no es verdad? El segundo lugar estaría la bancada de 30 legisladores, la bancada pues la ministra María Paula Romo, porque ahí hubo un arreglo, un acuerdo. Ella se dio digamos, su movimiento para que corra por ese movimiento para la presidencia Fernando Villavicencio, pero ella fue quien puso las listas de asambleístas. Luego está el Partido Social Cristiano con 17 curules, la alianza de Daniel Noboa con 12 curules, y el quinto lugar, la alianza de Actuemos, que respaldó a Otto Sonnenholzner con 7 asambleístas, y ya pues después quedan las minorías pues, y representantes de movimientos sociales. En fin, lo he leído esto para hacerle la siguiente pregunta, doctor. Otra vez va a estar el gobierno, a ver, en el hipotético caso, pongámoslo de esa manera, en que sea Daniel Noboa el presidente, porque claro, si es pues el correísmo va a tener pues obviamente una bancada fortísima y probablemente pues haciendo algunas movidas podrá tener pues mayoría o casi mayoría para poder generar acuerdos y poder llevar adelante proyectos que se presenten en la asamblea. Pero en este caso, si fuese el candidato Noboa el presidente, va a tener 12 curules, claro, va a tener las otras, llamemos así, de centro o derecha, por decirlo de alguna manera, a quienes podrá a lo mejor sumar a sus iniciativas, pero ¿cómo usted ve cuál sería el rol de esta asamblea, doctor Dalton Bacigalupo? ¿Cómo ve usted el panorama con una asamblea conformada de esta manera, en una asamblea que apenas va a tener 1 año y medio de funciones? ¿Cómo usted cree que debe de presentar los proyectos? ¿Cuáles serían esos para que no tenga en la asamblea la resistencia que tuvo el gobierno actual del presidente Lasso en la anterior asamblea, doctor Dalton Bacigalupo? Bueno, yo creo que el número de 50 asambleístas, más o menos, que puede tener pues la bancada correísta de la Revolución Ciudadana, supera pues definitivamente por 3 votos, por 3 presencias, por 3 asambleístas más, a la anterior bancada. Claro, que tuvo 47. La anterior bancada de la Revolución Ciudadana tenía el número de 47. Así es. En el Parlamento, a veces, esa numerología, por así decir, aunque no supone una mayoría absoluta respecto de la integración de 137, que son los miembros completos de la Asamblea Nacional y cuya mayoría es de 71,
si bien no llega a los 71, gravita Claro. en gran forma en las negociaciones al interior de la Asamblea. Ujú. Por eso usted ve pues que hubo una mayoría antilazo, por así decirlo, en el ejercicio pues parlamentario anterior. Entonces, la responsabilidad política está ya al interior de las organizaciones y de sus bancadas. Y un papel fundamental tiene que cumplir el Partido Social Cristiano, que se envolvió en un maridaje con el correísmo en el Ujú. anterior Parlamento Nacional y posibilitó que haya una mayoría adversa al gobierno del señor Lasso. Pero yo creo que ahora es la oportunidad para dar un golpe de timón. Yo he escuchado al presidente nacional del Partido Social Cristiano decir que de ninguna manera van a apoyar al candidato del correísmo. Esa es una buena señal, porque más allá de la posición de Topic, que fue el candidato presidencial, ya es la voz del partido, a través del presidente nacional del Partido Social Cristiano, la que expresa una voluntad de no apoyar al correísmo en esta elección presidencial. Entonces, si usted lee un poquito más allá de la expresión verbal, usted está viendo que el Partido Social Cristiano está abierto a conformar un entendimiento para posiblemente cumplir la aspiración que tuvo uno de sus asambleístas en el pasado ejercicio parlamentario y que no pudo cumplirse, la aspiración del señor Cronfle de ser presidente de la Asamblea Nacional. Entonces ahora, esa posición da a entender que ellos pueden volver a presentar una opción desde su propia bancada, que puede ser el mismo señor Cronfle, que ha vuelto al Parlamento ecuatoriano y que puede ganar la presidencia de la Asamblea Nacional, pero sin el correísmo, sino en unidad con las otras fuerzas democráticas al interior de la Asamblea y que se identifiquen en su mayoría con la opción presidencial de Daniel Noboa. Entonces, si eso, como yo espero, en función del interés democrático del país y de la colaboración institucional entre Parlamento y Gobierno, yo espero que esto se pueda producir, sería la gran oportunidad de que haya una bancada democrática estabilizadora de la institucionalidad democrática, respetuosa del Estado de Derecho y llevar una buena relación con el Parlamento, hecho, con el gobierno nacional, repito, desde el Parlamento. Entonces, esa lectura yo la tengo clara. El mensaje que dio el presidente nacional del Partido Social Cristiano hay que entenderlo así. No apoyaremos al correísmo. Punto. Usted lo entiende bien y creo que la ciudadanía lo entiende. Ellos están abiertos a conformar una gran mayoría de estabilidad democrática en favor de la institucionalidad, logrando a lo mejor, posiblemente en estas conversaciones, la presidencia del Parlamento ecuatoriano en favor de uno de sus asambleístas. Doctor Bacigalupo, pero pongámonos a hilar un poquito más fino. ¿Usted cree que los otros movimientos o agrupaciones políticas que están en la Asamblea estarían dispuestos a conformar, por decir así, un bloque total en favor del candidato del Partido Social Cristiano para que pueda obtener la presidencia de la Asamblea, cuando efectivamente, como usted lo señala hace un momento, hubo un maridaje pues entre los socialcristianos y la Revolución Ciudadana casualmente para obligar al presidente Lasso y llevarlo a una posición extrema en que tuvo que declarar la muerte cruzada? O sea, ¿qué confianza les da el comportamiento del Partido Social Cristiano a las demás fuerzas políticas, pues? Vea, las situaciones en política se replantean, ¿no? Porque según ese antecedente que usted señala, Sí, entonces los socialcristianos tendrían que apoyar pues, a Luisa González, pues. claro. Porque si el maridaje se dio en el Parlamento, ¿y por qué no se sigue dando el maridaje en estas elecciones? Entonces vea que los hechos van contradiciendo ese razonamiento. Y cuando los socialcristianos ya advierten que se han desmaridado,
Se han Son los divorciado. intereses de la coyuntura los que pesan, pues. Entonces usted no puede vivir amarrado a una circunstancia del pasado. Entonces ellos han entendido inteligentemente que ya pues ese maridaje no les conviene, que al país no le conviene, que ellos han perdido votos en el Guayas, en otras provincias del país por ese maridaje, y que hay que dar un golpe de timón, pues. Entonces es sano rectificar, pues. Entonces yo veo en la posición del Partido Social Cristiano un afán de rectificación, y eso es loable, pues. Por eso es que yo hablo de esto, porque eso es lo que le conviene al país. Este va a ser un parlamento transitorio. Claro, así Todos es. los que están ahí saben que son muy transitorios. Y entonces querrán pensar en una reelección algunos para el Así año es. 2025. Y ellos tienen que responderle al país, pues. Porque si en estos pocos meses de gestión que van a tener resulta, ¿no?, que reproducen los errores y las fallas del pasado Parlamento ecuatoriano, no serán reelegidos, serán Así condenados por la opinión pública. Así Entonces es. la gente se cura en salud y dice, bueno, pues ahora vamos a pensar primero en el país, en la estabilidad democrática, en esta situación grave de crisis que va a vivir el futuro gobierno. Entonces, por favor, aunamos esfuerzos para sacar leyes, para aprobar las que están listas para segundo debate, mandemos una señal anticorrupción clara en el Ecuador, tramitemos, ¿no?, la ley que fue bloqueada por la bancada correísta en la Asamblea de Justicia de extinción de dominio que presentó la Fiscal General del Estado, mandemos señales de lucha contra la corrupción, mandemos señales de lucha contra la impunidad. Todo eso está esperando el país. Entonces ya le digo, es bueno rectificar y yo saludo esa rectificación en el Partido Social Cristiano. Las 8 de la mañana, 58 minutos, 8 de la mañana, 58 minutos. Está transmitiendo Radio Atalaya su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex asambleísta Dalton Bacigalupo Buenaventura. Las preguntas a continuación del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo. ¿Cómo está, doctor Bacigalupo? Buen día. Yo quiero saber su opinión acerca de lo manifestado tanto por el señor Zurita como por la candidata vicepresidenta Andrea González, siendo el mismo partido. Me parece que hay una disyuntiva ahí. Y también sobre la ruptura que también existe entre gente buena y construye, doctor. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Vea, todo el país conoce que fue una necesidad mutua la que obligó o llevó a que Fernando Villavicencio se deje patrocinar por el movimiento Construye, ya que él tenía observaciones a ese movimiento y a la conductora o dueña, entre comillas, de ese movimiento. La necesidad los obligó. La una, a aprovechar la popularidad de Villavicencio para engordar su partido, que estaba flácido porque ni siquiera participó, creo, en la última elección anterior a esta. Y Villavicencio porque no tenía un membrete que lo califique para presentar su candidatura. No había, o sea, todos los partidos tenían ya precandidatos. No había un espacio político que lo patrocine a Villavicencio. La opción de Pachacutic se desmoronó. Entonces Villavicencio no iba a participar y se tuvo que avenir, a pesar, repito, de estos antecedentes de conflictividad que había entre Villavicencio y la señora Romo, se obligó a dejarse patrocinar por Construye. Entonces, pues, llegan a este proceso electoral con problemas. No es que la señora Romo ha puesto la lista, la totalidad de la lista de candidatos para asambleístas en el partido. El movimiento Gente Buena, conozco, y de buena fuente, que por lo menos la mitad de los candidatos que presentaron en estas elecciones a través del movimiento Construye fueron propuestos por Gente Buena. Entonces ahí hay una suerte de paridad en cuanto al equilibrio de la representación política entre los estrictamente construyistas y los estrictamente gente buena. Así se llega a este asunto y le digo, pues, tienen que enfrentar la segunda vuelta electoral. Es lógico, han demostrado mucha lógica los de Construye, al decir que no podrán votar, pues definitivamente por los correístas, por la Revolución Ciudadana, los asocian a las mafias políticas y una serie de situaciones. Han dicho
pero que van a escrutar un poco ciertos aspectos del programa del candidato Daniel Noboa, y tras eso exigir, no sé qué, de que se abra pues una comisión especial en el Parlamento para que continúe una investigación legislativa sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Ya Daniel Noboa les respondió positivamente. Pero yo quiero decirle que ningún partido es dueño de sus votantes. Y por eso yo me permití retuitear esa información que venía desde Cristian Zurita y de altos dirigentes de Construye, para que no se crean los dueños de los votos. Los votos los puso Villavicencio. Y la gente que apoyó a Villavicencio y que se adhirió a su lucha contra el correísmo, contra la corrupción del correísmo, contra sus intentos de impunidad y todo eso, va a votar libremente nuevamente. Y por supuesto, pues, a tono con las posiciones de Villavicencio, pues. Más allá de lo que digo, no diga, el movimiento Construye que tampoco puede tener salida, no puede tener ninguna otra salida que abiertamente ir con Daniel Noboa, porque esa va a ser la posición de su electorado. Por eso yo me permití decir, para que la gente no se confunda. No. Los votos de Villavicencio irán a favor de Daniel Noboa, no porque les encante Daniel Noboa, sino porque es un voto anticorreísta. Y esa es la gran verdad que hay que reconocer en el país. Y así va a ir en muchas de estas líneas los votos, repito, de quienes votaron también por otros candidatos presidenciales. Claro, doctor, tiene usted razón, pero a mí, o sea, en lo personal me hubiese gustado que digan de frente, vamos a apoyar al partido de Daniel Noboa directamente y dejamos libre, perdón, como lo dijo Topic. Como lo dijo Jan Topic, efectivamente, y dejar libre la opción a los afiliados, ¿no? A las personas que concuerden con ese movimiento o ese partido. Porque esto de aquí, dígame. Lo que no pudo expresar abiertamente Cristian Zurita, comprendiéndolo yo, para pues de alguna manera también sustentar un apoyo a Noboa. No. Lo dijo claramente la candidata a la vicepresidencia. Yo voy a votar por Daniel Noboa. ¡Punto! Así es. Eso es lo que debió decir Zurita, pero él tiene que guardar ciertas formas. Dijo que iba a revisar el plan. Él tiene que guardar ciertas formas, pero ellos saben pues, que el electorado que votó por Villavicencio va a votar en contra del correísmo. Pues. Y votar en contra del correísmo es votar por Daniel Noboa. Entonces, lo que no dijo Cristian Zurita, lo dijo la candidata vicepresidencial. Ahí está clarísima ya la posición pues, del movimiento Construye. Gracias, doctor. 9 de la mañana con 4 minutos, 9 de la mañana 4 minutos. Radio Atalaya sigue transmitiendo su programa de opinión política Punto de Vista con el doctor Dalton Basigalupo Buenaventura. Las preguntas a continuación de nuestra compañera Noemí Ceballos. Muchísimas gracias, Alcides. Buenos días, doctor Dalton Basigalupo. Volviendo al tema de la asamblea, ya vimos más o menos cómo iban a estar conformados y bueno, si eventualmente hay un bloque en contra de la bancada correísta. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa, en un video que circula en redes sociales, ha hablado sobre su plan en este año y medio. Y su plan está enfocado en inversión, atraer inversión extranjera, y no hacer reformas ni cambios en la parte laboral, porque habla de que es un tema de regresión de derechos y que no se puede, digamos, hacer cambios en ese aspecto. Recordemos que el gobierno anterior también iba un poco de la mano en incentivar inversiones. Sin embargo, la única ley tributaria, reforma tributaria que fue aprobada por la Asamblea, porque luego hubo una segunda que fue aprobada a través de la Corte Constitucional, hizo realidad ciertas modificaciones a la estructura y al marco legal tributario, tocando ciertos aspectos que desde el punto de vista fueron fundamentales, y creo que fue como esa fricción o ese punto de partida de digamos, empezar a quitar la aceptación al Estado, que fue puntualmente, me estoy refiriendo a la reforma tributaria del impuesto a la renta de personas naturales. Hago todo esto mención porque en el video que circula, el candidato Daniel Noboa habla de bajar el impuesto a la renta a sociedades en un impuesto fijo del 22%. Hoy, para todos los que nos escuchan, es el 25%, con lo cual abre una reducción de 3 puntos. Y habla sobre un cambio a las personas naturales de una tabla progresiva, que ya es hoy la tributación de una tabla progresiva, pero llevarla al 40%. Recordemos que el gobierno actual, el gobierno saliente,
le incrementó de 35 a 37 puntos y se habla sobre un 40%. ¿Cómo considera usted que pudiera, el impacto que pudiera tener esa eventual reforma, tanto en cuanto a aceptación por parte de los asambleístas y lo que pudiera provocar hacia la sociedad, teniendo en cuenta lo que ya ocurrió en el pasado? Ya le digo, lo fundamental es el grado de confianza que puede generar Daniel Noboa respecto de su propuesta en materia, le digo, tributaria, económica, en su totalidad. Cuando Daniel Noboa, es mi aspiración, porque yo estoy apoyando abiertamente y contundentemente la opción pues, de Daniel Noboa, a quien lo voy conociendo poco a poco y me parece que está impresionando gratamente a muchos ecuatorianos que más allá de ser anticorreístas, están viendo en Noboa realmente un joven con preparación y con posibilidades de gestión de un buen gobierno. No. Ese grado de confianza va a ser importante para que en el Parlamento Nacional al interior, en la conformación de una mayoría por el país, se puedan lograr acuerdos que viabilicen esa tesis de quien fuera pues eventualmente el presidente de la República. Vea lo que en política significa mandar señales. Daniel Noboa ha mandado una potente señal al Ecuador, dando los nombres de 4 futuros ministros de Estado que lo acompañarían en su eventual gestión presidencial. Eso no lo ha hecho la candidata correísta. Sería bueno también conocer, pues, cuáles son las opciones ministeriales que plantea la Revolución Ciudadana para que el país sepa, ¿no?, si puede confiar o no en la gestión de personas, ¿no?, en un eventual gobierno de Luisa González. Pero quien toma la iniciativa, lo cual le genera un ambiente de positivismo en la ciudadanía, es Daniel Noboa. Y da el nombre de 4 personas muy calificadas para el ejercicio de 4, llamemos ministerios importantes en el país, y entiendo que seguirá dando nombres. Esto hace que la gente estime que Daniel Noboa tiene prefigurado un equipo de trabajo competente para administrar el país en esta situación de coyuntura, un gobierno de año y medio. Esto, generando esta confianza, es que se podrá lograr el apoyo en la Asamblea Nacional, porque nadie puede ser lo suficientemente necio o tonto para no aportar en una hora crítica para el país, ¿no?, con su apoyo a iniciativas legislativas que provengan del Ejecutivo. Y como todo esto estará encuadrado dentro de una propuesta más global de cómo se ve el país desde el nuevo presidente de la República, yo entiendo que él se ganará la simpatía nacional. Ya habla de una consulta popular para tratar ciertos temas. Ya adelántales. Sí, 12, 14 Eso es preguntas. importante. Eso genera una expectativa. Y entrando, le digo, con 3 meses de gestión de gobierno, todavía con una ola muy favorable de opinión, la ganará. Ahí comienzan las cosas a reordenarse en el país. Entonces, es un hombre que tiene claras las instancias, los tiempos, las decisiones que hay que tomar, a veces hasta por consulta popular. O sea, aquí Claro. no es que hay improvisación. Atrás de Noboa yo estimo que hay un gran equipo de asesores y de gestores políticos que lo acompañarán en su gestión y ya están dando señales de sus iniciativas. Entonces, yo no me pido ahorita que trate un tema puntualísimo de una cuestión tributaria y todo esto. Yo creo que hay atrás un equipo que está prefigurando todo un esquema para sobre eso proponer iniciativas legales y llevar también esos temas fundamentales a consulta popular. Bueno, de acuerdo, porque fueron una de las cosas que justamente cuestionaron del gobierno saliente, ¿no? De la falta de nombres o de personas para cargos que eran estratégicos y que eran necesarios. Una última pregunta, doctor Bacigalupo. Él también, el candidato Noboa ha mencionado la posibilidad de entregar ciertas gestiones a través de asociación público-privada.
y a través de eso también, bueno, incentivar a estas conformaciones dando incentivos tributarios. ¿Qué opina al respecto de estas alianzas que se forman entre gestores privados y gestores públicos para ciertos sectores estratégicos? En el pasado lo vimos en los puertos. La mayoría de los puertos que hoy están, casi todos, están bajo una ley de asociación pública-privada con incentivos tributarios. ¿Qué opina al respecto? Vea, con el grado de confianza que está generando y que va a generar Daniel Noboa, tenga la seguridad que esa propuesta será bien vista por el país, porque el asunto no es la propuesta en el orden teórico, sino el grado de confianza en que hay honestidad en esa relación pública y privada, porque no se trata de alguna manera de dar ventajas excesivas al sector privado, que siempre tendrá que arriesgar en una inversión, esperando lógicamente pues sacar alguna legítima utilidad de esa inversión que va a mejorar la situación, llamemos, de infraestructura en el país o de actividades en el país. El asunto es que haya una relación conveniente que favorezca sensiblemente al Estado y que favorezca a quien arriesga con la inversión, porque el Estado está ilíquido, por así decirlo. La situación económica, financiera del país, presupuestaria, dicho por todos los especialistas en materia económica, va a ser muy grave en el próximo ejercicio presidencial. Entonces, una salida en el plano de la decencia, de la ética, de la moral pública, de las buenas relaciones entre el sector público y el sector privado, es una acción muy clara, pues, que tiene que empujar el nuevo presidente de la República. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho al doctor Dalton Bacigalupo por haber estado con nosotros. Él fue asambleísta de Izquierda Democrática. Doctor, mucho gusto y estamos hablando con usted en cualquier momento. A la orden, Alcides, amigo de vieja data, ya sabe que lo recuerdo con su grabador en la mano. Claro que Y sí. cuando venga Aeropuerto de Guayaquil, Guayaquil. invitamos un café. Un abrazo al resto de compañeros del panel. Gracias a ustedes. Cuando Muchísimas venga a gracias a Guayaquil, usted. no se olvide de venir acá a Radio Atalaya, que usted está pues, Le damos un con los café brazos conquistador. abiertos. Claro que sí. Bueno, 8 nos de la conquistaremos mañana. entonces. Nos Gracias. conquistaremos. Las Gracias a 9. ustedes. Gracias. 8 de la mañana, 13 minutos en